Una vez que hemos visto los antecedentes aritméticos, algebraicos y de la representación de funciones en un plano cartesiano, vamos a reintroducir ahora la razón de cambio y la derivada de una función como la manera de conectar conceptos físicos, químicos e incluso humanos con la razón de cambio como una representación de la transformación que se da en un fenómeno a partir de una variable independiente como podría ser el tiempo. Vamos a entender primero lo que es una recta tangente, porque esto nos va a llevar a entender cómo vamos a darle seguimiento a la forma en que crece una curva con respecto al tiempo en un punto específico y determinado. De esta manera, una recta tangente a una curva en un punto de dicha curva es la recta que va a tocar solamente en un punto a esa curva y que va a darle seguimiento a la forma en que ésta crece o decrece. Esto lo tenemos aquí. ¿Y cómo vamos a poder obtener esta recta tangente? Lo primero que deberíamos de entender es cómo podemos trazar una línea, una recta. Y para ello, cuando tenemos un solo punto, porque dijimos que la recta tangente corta en un solo punto a esa curva, el problema con ello es que por un punto no solamente pasa una recta, sino que pasa un sinfín de rectas que no podemos determinar solamente conociendo dicho punto. Entonces tendríamos que utilizar dos puntos distintos que sí me van a permitir definir una recta que los cruza o que pasa a través de ellos. Entonces necesito al menos dos puntos o conocer el punto y la pendiente de dicha recta, y de esa manera a través del punto pendiente podría determinar una sola recta que pasa por un punto determinado. Aquí el problema es que nuestra incógnita es precisamente esa pendiente, esa razón de cambio de la recta respecto a este punto. Entonces no podemos utilizar punto pendiente y nos queda solamente una forma de trazar esa línea, que es a través del uso de dos puntos distintos que nos van a permitir trazar una única línea a través de esos dos puntos. Bien, entonces, ¿cómo podemos encontrar esos dos puntos para con ello obtener la pendiente? Tenemos dos puntos, un punto 1, un punto 2, y la distancia que se recorre sobre X, ¿sí?, y la distancia que se recorre sobre Y me van a determinar la pendiente, la razón de cambio que esta línea me está trazando. ¿Qué es la razón de cambio? La razón de cambio de una función va a describir qué tanto varía el valor de la función de acuerdo con la variable independiente. La razón de cambio promedio entre un punto A y un punto B va a ser igual a qué tanto crece la función y qué tanto se desplaza la variable independiente. En este caso, X es la variable independiente y la variable dependiente es Y. En nuestro gráfico tenemos que nuestra Y, nuestra variable dependiente, es el eje que está vertical, y el horizontal es nuestra variable independiente, en este caso X. Bien, esta razón de cambio promedio es la que nos va a decir cómo cambia entre un punto y otro en promedio. Pero aquí la pendiente que tiene esta recta que está aquí no necesariamente representa la pendiente que podría tener la curva en este punto, o en este otro punto, o en este otro punto, o en este otro punto. Para ello necesitamos una recta tangente
y esta recta tangente va a representar la pendiente que tiene esta curva en este punto específico y solamente en este punto específico, porque la pendiente en este punto será completamente diferente de la que podría tener en este otro punto que tenemos acá. Entonces esta pendiente nos va a dar la razón de cambio que tiene en promedio entre este punto y este punto nuestro fenómeno físico, que está representado por esta curva que tenemos aquí. Y la recta tangente que tenemos aquí nos va a representar la razón de cambio instantánea en este punto A. Entonces tenemos nuestra razón de cambio promedio y nuestra razón de cambio instantánea, que va a ser la que vamos a encontrar a través de la derivada. Y aquí lo importante, la diferencia que tiene esta fórmula con respecto a esta otra, es que esta distancia entre el punto A y A más H, entre más pequeña sea esta distancia, vamos a verlo en esta representación. Aquí tengo dos puntos que están sobre esta misma curva. Entre más distantes estén estos puntos, más diferente es la pendiente de esta recta con respecto a la curva que representa el fenómeno físico. Cuanto más se acerque el punto A y el punto B, entonces esta recta va a representar de mejor manera la pendiente en este punto A o B, más bien en este caso B. ¿Ok? Y cuanto más lo aleje, la distancia se va haciendo mayor entre estas dos curvas, más bien entre la curva y la recta. ¿Ok? Bien, entonces lo que representa aquí el límite cuando h tiende a 0, donde h es esta distancia sobre el eje de las x entre estos dos puntos. Conforme más se va acercando un punto al otro, esta h se va haciendo más pequeña. Cuando h tiende a 0, no puede llegar a 0, porque si tuviésemos 0 en h, entonces el punto A y el punto B serían el mismo punto y no podríamos trazar una recta a través de un único punto. Por eso h tiende a 0, pero nunca llega a ser 0. Tiende al valor de 0. Entonces aquí tengo el delta y aquí tengo el delta x. ¿Por qué f de a más h? Porque yo tengo aquí que este punto es x más h, donde aquí tengo a x. En este caso x, por ejemplo, sería 0.4. Este es x. Y f de x, el valor que tiene la curva exactamente en el punto 0.4 es f de x. De tal manera que este punto sería representado por 0.4 y la función de 0.4. Y este otro punto b es x más h, 0.4 más h, que es la distancia entre este punto y este punto, y el valor que tendría la función en ese valor x más h. De tal manera que aquí tengo delta y en f de x más h menos f de x. Esta sería mi delta y, la distancia entre este 2.2 en este caso y el 0.18 tal vez que tendríamos aquí. Esa es la delta y, que no es otra cosa más que f de x más h menos f de x.
Y el delta X sería la distancia entre este punto y este punto. Y aquí tengo H, la distancia entre estos puntos. Y eso sería lo que estaría en esta parte de aquí. De tal manera que esto no es otra cosa más que la definición de la pendiente que habíamos establecido acá. La pendiente es delta Y sobre delta X. De tal manera que aquí lo que tengo es delta Y sobre delta X, pero estoy agregando que esta distancia delta X tiene que ser muy pequeñita, tiene que tender a cero. De esta manera vamos a medir la rapidez instantánea. Y esta nos va a llevar a la definición de lo que es la derivada. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Si la derivada es positiva, nos diría que o la razón de cambio o la pendiente, si es positiva, nos indica que la función está creciendo. Es decir, por ejemplo, estoy acelerando. Cuando una piedra cae al vacío, va acelerando. La derivada sería positiva. Si la derivada fuera negativa, sería cuando la función va decreciendo. Un ejemplo, cuando lanzo una piedra hacia arriba. Cuando lanzo una piedra hacia arriba, lo que hace la velocidad es que va haciéndose más pequeña la velocidad hasta que llega a cero. Y finalmente en cero cuando la función está plana, es decir, cuando no hay ningún cambio. La función es una constante. Bien. ¿Qué es la derivada de una función? La derivada de una función en un punto X va a ser la razón de cambio instantáneo que ya habíamos mencionado por acá. Y tenemos entonces la misma fórmula que nos dice que el límite cuando h tiende a 0 de la función de a en a más h menos la función en el punto A sobre h, donde h es el desplazamiento que tiene la variable independiente, que puede ser x, puede ser el tiempo, etc. Bien, aquí tenemos h, como habíamos visto ya en nuestro gráfico que tenemos aquí, donde tenemos que h se va haciendo más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, y cuando es lo suficientemente pequeño podríamos decir que esta es la recta tangente y por lo tanto encontraríamos la razón de cambio instantánea en este punto para el fenómeno modelado por esta parábola que tenemos aquí. Ok, entonces aquí tenemos Vamos a ver un ejemplo. Dice aquí, desde la ciudad de Aguascalientes, cada hora se monitorea la posición de un auto estacionado en la ciudad de León a 200 kilómetros de distancia. Y se obtiene una gráfica que vamos a ver aquí, donde dentro de la primera hora está a 200 kilómetros, la segunda hora está a 200 kilómetros, la tercera hora, la cuarta hora, etcétera, etcétera, porque el vehículo está estacionado. Y resulta que estamos midiendo la distancia desde la ciudad de Aguascalientes y hay una distancia desde la ciudad de Aguascalientes de 200 kilómetros. Por lo tanto, esta es la distancia de Aguascalientes a León, 200 kilómetros. Y el vehículo ahí está estacionado, no se mueve, está detenido. Para este fenómeno donde tengo detenido un vehículo, la función que representa a eso es f de t igual a 200, que es la función que está modelada aquí en esta recta. Si nos vamos a GeoGebra, vamos a poner aquí GeoGebra. Y aquí en la función le ponemos f de x que es igual a 200. Bueno, aquí vamos a cambiar
nuestra, vamos a aquí y le decimos que aquí y va a cambiar de 200 en 200, porque si no, por eso no vemos por eso veíamos la recta. Entonces aquí tengo que esta recta está en 200, significando entonces que en primera hora tengo 200 kilómetros, segunda hora tengo 200 kilómetros y así consecutivamente. Siempre tengo 200 kilómetros porque el vehículo está estacionado allí. Entonces esto, si yo aplico la fórmula que dice que la f', o sea, la derivada de la función respecto a la variable a es igual al límite de fa más h menos fa sobre h, es decir, qué tanto se mueve la función en función de la variable independiente, tenemos que es el límite cuando h tiende a 0 de 200 menos 200. Vamos a verlo en el pizarrón y vamos a irlo viendo cómo se da esto. Decimos que la función respecto al tiempo es igual a 200. Y también te decíamos que f' respecto al tiempo va a ser igual al límite cuando delta t tiende a 0 de f de t más delta t menos f de t. Todo esto sobre delta t. O también le llamamos h a delta t. Es lo mismo. Entonces, f' de t va a ser igual. La función de t es 200. Y no tiene aquí no tengo la variable independiente en ninguna parte. Esta no está. Entonces, f de t más delta t es 200. Menos 200 sobre delta t. Esto es igual a 0. 200 menos 200 es 0. Sobre delta t. Y 0 dividido entre lo que sea es igual a 0. Por lo tanto, mi función prima de t es igual a 0. Y esto me dice que para cualquier función constante, mi derivada va a ser 0. No hay razón de cambio, no cambia en ningún momento. Si regresamos a ver nuestra recta aquí, no hay ningún cambio, son 200, no hay cambio para allá, no hay cambio, no hay nunca un cambio en esta función. Entonces la derivada es igual a 0. La derivada de una constante va a ser igual a 0 siempre. Luego pasamos al siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a tener un vehículo que desde la ciudad de Aguascalientes va a partir, pero ahora se desplaza a una velocidad de 100 km por hora. Entonces cada hora voy a monitorear su posición y voy a obtener una gráfica que muestre el seguimiento de ese movimiento. De tal manera que si va a 100 km por hora, una hora después va a estar a 100 kilómetros de distancia. 2 horas después va a estar a 200 kilómetros de distancia. 3 horas después estará a 300 kilómetros de distancia. 4 horas después estará a 400 kilómetros por hora, a 400 kilómetros de distancia, y así de manera consecutiva. ¿Cuál sería la razón de cambio? Aquí tengo un cambio entre 0 y 1, de 1 y 100. Entonces la razón de cambio aquí es de 100. La razón de cambio de aquí, de entre 1 y 2, es, aquí tengo una diferencia en x de 1, 2 menos 1 es 1, y de 200 menos 100, que sería 100 de nuevo. Entre 2 y 3 también tengo un delta x, o un cambio en el tiempo de 1 hora y 100 kilómetros. Y así en todo momento yo tengo una razón de cambio de 100. Si recordamos cómo se representa esta recta no es otra cosa más que y igual a mx más b, donde m es la pendiente, ¿sí?
X es la variable independiente, que en este caso es el tiempo, y B sería la ordenada al origen, que en este caso es un 0. Con eso lo que hacemos es obtener esta ecuación. F de t es igual a 100t, donde 100 pues, es la velocidad y t el tiempo. Vamos a ver cómo se deriva esto. Si f de t es 100t, entonces cuando aplico esta fórmula que ya hemos visto, tengo 100 que multiplica t más h. Es decir, que tanto se mueve el tiempo. Menos 100 por el tiempo t, sobre h. Vamos a recordar que es h. h es la distancia entre este punto 0 y el punto 1. O entre el punto 1 y el punto 2, o entre el punto 2 y el punto 3. Lo que teníamos aquí es h, que tanto se desplaza sobre el eje horizontal. Y también habíamos dicho que lo que queremos es que ese eje horizontal se desplace lo menos posible, de tal manera que tengamos que h tienda a 0. Bueno, entonces tengo 100 por t más h menos 100 por t sobre h. Si aplico distributiva de la multiplicación sobre la suma, me queda 100t más 100h menos 100t. Si aquí lo que hago es tener, este es un término común con este, positivo o negativo, se van a ir y me queda 100h nada más. Ahora aquí tengo h multiplicando, h dividiendo, entonces las h se van y me queda simplemente el 100, que ahí habíamos, de manera gráfica, ya habíamos visto que esta es mi pendiente, mi razón de cambio, y entonces esta es mi derivada. Mi f' de t es igual a 100. La pendiente, razón de cambio o derivada es constante y es 100. Dice aquí que en este caso la derivada de la función de la posición, porque esta función lo que hace es modelar la posición del auto respecto al tiempo, pues vamos a tener la velocidad. Ok. Aquí en el ejemplo 3 vamos a monitorear desde la ciudad de Aguascalientes un auto que va a partir desde León rumbo a Querétaro a una velocidad de 100 km por hora. Tenemos más o menos el mismo fenómeno, la misma gráfica, pero esta gráfica no parte de cero, porque el vehículo no está partiendo del cero a partir del cual estamos midiendo la distancia, sino que parte desde una distancia de 200 kilómetros. Pero va a la misma velocidad, 100 kilómetros, 100 kilómetros, 100 kilómetros por hora. Entonces, si parte de una posición inicial de 200 kilómetros, después de una hora estará a 300, después de 2 horas estará a 400, después de 3 horas estará a 500 y así de manera consecutiva. Si tomamos en cuenta otra vez que la ecuación de esta recta es y igual a mx más b, entonces en este caso b, la ordenada al origen es 200. La pendiente sigue siendo 100 kilómetros por hora y entonces voy a tener la ecuación f de t es igual a 100t más 200. Y esa es la función que va a modelar el movimiento de este vehículo que tenemos aquí. Nuevamente, lo que hacemos es obtener la derivada con la fórmula del límite del desplazamiento en y sobre el desplazamiento en x. Y aquí tengo la fórmula de 100t más 200. Entonces, donde yo tengo la t, en este caso le voy a sustituir por t más h, de este lado. Entonces, tengo 100 por t más h, y el 200 no voy a sustituir nada porque no estoy multiplicando por el tiempo aquí. Entonces me queda 100 t más h, que es esto de aquí, es mi primer elemento de acá. Luego menos f de t. F de t dijimos que es 100t más 200. Entonces tengo 100t más 200. Bueno, ok, este menos multiplica a los dos, entonces me queda menos 100t menos 200.
Y aquí voy a distribuir nuevamente la multiplicación sobre la suma, entonces me queda 100t más 100h más 200. 100t más 100h más 200 menos 100t menos 200. ¿Qué es lo que hago aquí? Nuevamente busco factores o términos comunes. Aquí tengo este es término común con este de aquí, t y t. Tengo más 100t menos 100t, se van los 100t, se van. Luego aquí tengo más 200 menos 200, estos también se anulan uno con el otro. Y solamente me queda 100h. Me queda 100h. Y otra vez el h multiplicando, el h dividiendo, estos se anulan uno con el otro. Y me queda 100. Y dice que h debe de ser diferente de 0. No tiende a ser 0, pero no llega a ser 0. Por lo tanto, f' de t es igual a 100. La pendiente razón de cambio o derivada de la función 100t más 200 es 100. Y después vamos a ver que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y vamos a llegar a eso en su momento. En este caso, la derivada es la función de la posición respecto al tiempo, es decir, la velocidad, distancia sobre el tiempo, el mismo fenómeno que habíamos visto antes. En este otro ejemplo, estamos arrojando desde un edificio de 30 metros de altura, aunque realmente esto no importa porque podríamos hacerlo desde cualquier altura. Se deja caer una piedra y se requiere conocer la velocidad instantánea de la piedra en cada momento de su caída. Me interesa la velocidad instantánea. Entonces vamos a modelar cómo cae esta piedra. Y para esto nosotros sabemos que la función que modela la caída libre de una piedra es y es igual a y0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, donde y0 es la posición inicial, que en este caso es este punto, y y va a ser la posición instantánea que se va dando en el camino de la piedra hasta llegar al suelo. Vamos a posicionar nuestro origen en donde inicia la caída de la piedra, de tal manera que la posición inicial es 0 y la posición final sería 30 metros. Va creciendo hacia abajo. ¿Ok? Bueno, y la velocidad inicial, dado que la piedra la suelto, ¿no? Es decir, no va a ninguna velocidad, no se va moviendo, sino que está estática aquí y simplemente la suelto para que caiga, entonces la velocidad inicial también es 0. Si entonces tengo que y0 es 0 y la velocidad inicial es 0, estos dos términos que están aquí son 0 y me queda solamente un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado como la función que va a representar el movimiento de la piedra hacia el suelo. Y luego conozco que la gravedad, esto que está aquí, es una constante que es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y bueno, sustituyendo este valor, me queda que f de t, la mitad de un medio de 9.8 son 4.9, entonces me queda que la función que va a modelar ese movimiento con respecto al tiempo es igual a 4.9 tiempo al cuadrado. Y esto me queda esta curva que tengo aquí. Y entonces aquí vería que, por ejemplo, en un metro, en un segundo, estaría en 4.9 metros, aproximadamente 5 metros. Un segundo después, llegaría a 19.6 metros, casi 20 metros. 3 segundos después, se va a ir casi a 45 metros. Y esto es lo que va modelando la forma en que cae mi piedra en cualquier punto. No necesariamente cuando está en un segundo, sino cuando está en 7 décimas de segundo, o 6 décimas de segundo, o en 4 décimas de segundo, etc. En todo el movimiento de mi piedra, esta curva va a representar la posición con la distancia respecto al tiempo. Y como lo que yo quiero es conocer la velocidad instantánea, voy a volver a derivar. Y entonces tengo 4.9 por el tiempo más h, porque mi función era 4.9
tiempo al cuadrado, pero aquí yo voy a sustituir el tiempo por t más h para aplicar la fórmula que tengo para la derivada, menos 4.9 por el tiempo al cuadrado, que es mi función original. Luego, tengo t más h al cuadrado. Esto es un binomio al cuadrado, y como vimos ya, un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Menos 4.9 por tiempo al cuadrado. Sucede que tengo 4.9 multiplicando el tiempo al cuadrado, tengo 4.9 multiplicando a esto, y tengo a 4.9 multiplicando el tiempo al cuadrado. Entonces 4.9 es un factor común. Como es un factor común, lo puedo sacar de la ecuación y me queda t cuadrada más 2th menos h cuadrada menos t cuadrada. Este que está aquí es término común con este que tengo aquí. Aquí tengo positivo o negativo, entonces ambos se anulan y entonces me queda nada más 2t más h cuadrada, que multiplica 4.9. Bueno, vamos a verlo en el pizarrón. Bien, entonces f de t, una función respecto al tiempo, es igual a 4.9 por el tiempo al cuadrado. Si lo colocamos en la fórmula de la derivada, f' de t va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de la función 4.9, y en lugar del tiempo al cuadrado tenemos t más h menos 4.9 y el tiempo al cuadrado sobre h. Bien, aquí tenemos, aquí es al cuadrado, y aquí tenemos entonces un binomio al cuadrado. Vamos a decir entonces que esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 4.9, y el binomio al cuadrado es tiempo al cuadrado más 2 veces t por h más h cuadrada menos 4.9 tiempo al cuadrado. Bien, entonces aquí sobre h vamos a tener 4.9 como factor común, entonces esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 4.9, que multiplica el tiempo al cuadrado más 2th más h cuadrada menos t cuadrada. Todo esto sobre h. Bien. El tiempo al cuadrado se va con este tiempo al cuadrado porque son términos comunes. Y entonces esto me queda igual al límite cuando h tiende a 0 de 4.9, que multiplica, vamos a ponerlo todo así, 2th más h cuadrada sobre h. Y aquí yo tengo a h como factor común, y entonces esto podría quedar como 4.9 h que multiplica a 2t más h sobre h. Esta h multiplicando se va con esta que está dividiendo, y entonces aquí tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de 4.9 que multiplica 2t más h. Vamos a distribuir esto, y entonces esto sería el límite cuando h tiende a 0 de 9.8
t más 4.9 h. Pero si h tiende a 0, entonces este término se va y finalmente nos queda 9.8 t como la función que va a representar la razón de cambio de la caída de esa piedra. Por lo tanto, esta función es nuestra velocidad instantánea.